10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y lo tenemos en línea a Enrique Esteves, que me parece que se acaba de cortar. Sí, me parece que hizo tú. Sí, ahí corre el productor enmascarado a salvar la situación. Qué agilidad, bueno, que el productor tiene una agilidad impresionante. Ni que fuera profesor de educación física. Hay que reconocerlo, sí. ¿No? Se mueve de una manera... Tiene swing. Y tiene swing. Y va, diputado nacional por Santa Fe. Vamos a charlar con Esteves porque, bueno, lo decíamos al comienzo del programa. Ha sido una semana bastante convulsionada para un montón de temas, pero para el de los humedales también, que está en la lista de estas situaciones que vienen siendo bastante cambiantes minuto a minuto. Totalmente. Y por eso ahora vamos a charlar con él. Enrique, ¿me escuchás? Ahora sí los escucho. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás? Carito Murisi te saluda por aquí, desde En Sintonía con vos. Muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto conversar con ustedes. Gracias. Bueno, hablar de todo lo que ha sucedido o tratar de organizarnos, de ordenarnos y también compartir con la gente las novedades, porque el jueves 22, me voy para el otro jueves anterior, que se llevó adelante el plenario de comisiones en el Congreso de la Nación, donde se debatieron, ¿no?, los proyectos para el uso racional y sostenible de los humedales, con la convocatoria para el jueves pasado, o sea, para antes de ayer sería, para el jueves 29, en donde se esperaba esa plenaria con mucha expectativa, ¿no?, por sobre todo la posibilidad del dictamen definitivo. Pero este encuentro no pudo concretarse. Enrique, hubo una decisión unilateral de suspender el plenario. Esto es un acto, se podría decir, antidemocrático. Contanos, si te parece, cómo se sigue después de esta cancelación. Sí, bueno, a ver, un poco como vos mencionás, ¿no? Lo preocupante de todo esto es el modo, porque realmente quiere decir que no hay una voluntad de abordar estos temas, este tipo de temas, de la manera que necesitamos. No había ninguna necesidad de que gobernadores desde Estados Unidos, que están en una gira oficial, mandaran una nota para que no se hiciera una comisión. Aparte es una cosa totalmente irregular, no existe esa posibilidad dentro del reglamento de la Cámara. Nosotros esa reunión que estaban previstas las votamos en el recinto, o sea que hicieron todo mal. No, básicamente porque, vuelvo a repetir esta idea, no abordan esta situación de la manera en la que necesitamos. El tema del Congreso se viene discutiendo hace por lo menos 10 años. Sí. Tuvo 2 meses media sanción en el Senado Nacional. Esa es la Cámara que representa, digamos, los intereses más duros de las provincias, ¿no? Y después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación. Piensen que esas 2 medias sanciones se dieron, en el Senado se dieron casi por unanimidad. Entonces, la verdad es que cuando hace 1 año y medio atrás trabajamos en la Comisión de Recursos Naturales para tener un dictamen, se trabajó sobre 12 proyectos que había en aquel momento presentados y logramos un acuerdo muy importante. Y todo eso después quedó trunco porque no se trató en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Y la situación es compleja porque en realidad nosotros tenemos humedales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Hay distintos sectores productivos que van obviamente desde lo agropecuario hasta la minería. Las provincias tienen sus propios criterios. Lo que nosotros pretendemos en esta ley es que tengamos un único criterio para poder hacer un inventario nacional de humedales, que tengamos un único criterio para poder hacer un ordenamiento territorial. Esto permite saber cómo se tienen que hacer las actividades y si los humedales están en caso, digamos, dependiendo cuál, está digamos, apto para poder tener una actividad productiva. Y esta reglamentación y estos pisos mínimos de protección de humedales para nosotros son muy importantes para que podamos tener en todo el país un mismo marco regulatorio y no que cada provincia tenga el propio. ¿Por qué crees que ahora sí es el momento de aprobar una ley de humedales, que es lo que
¿Qué es lo que esta vez lo hace diferente, ¿no? Después de, como vos mencionabas recién, tantísimos años de cajoneo. No, creo que siempre pensaron que no iba a salir y que podían cajonearla, y en esta oportunidad eso no sucedió por cómo se está dando la situación, sobre todo en nuestra zona, porque la verdad es que el tema, vamos a ver el lado positivo, ¿no? El tema se ha venido trabajando en el Congreso, no hay un solo bloque parlamentario que no tenga un proyecto de pautas mínimas de cuidado de humedales, eso es algo positivo. Hay muchos diputados y diputadas que trabajan temas ambientales, pero bueno, digamos, acá el problema es que el Estado, ¿no? En cualquiera de sus niveles, el Estado nacional, los estados provinciales, sean gobernados por el partido que sean gobernados, no tienen una política pública o de Estado para ir trabajando estos temas seriamente y poder avanzar, porque también nos sucede que después tenemos leyes que no se aplican, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que la ley no tenga que estar, al contrario, la ley es un elemento muy importante, digamos, pero no suficiente, porque también tenemos ley de bosques en Argentina y cuesta mucho que se aplique, ¿no? Se aplica, pero con muchas deficiencias, y esas deficiencias pasan los años y no mejoran, en fin, tiene sus complejidades. En este sentido, con los humedales pasa exactamente lo mismo. Pasaron 3 años, por lo menos en esta zona. Piensen ustedes que después de 3 años el Estado Nacional solamente habla de una base de datos de catastro de los propietarios. Y la verdad es que acá tampoco hay que buscar enemigos, hay que ponerse a trabajar seriamente en más una planificación, a un relevamiento de las unidades productivas, a un monitoreo de esas actividades, a protocolos y programas de reconversión productiva, a constatación in situ de cómo está el terreno. Bueno, montones de cosas que no se hacen y que a veces se cree que porque se apruebe una ley, digamos, eso va a transformar automáticamente la realidad. Pero esto no es así. Nosotros necesitamos una ley, vuelvo a repetir, para que en todo el país de punta a punta tengamos los mismos criterios para establecer un inventario nacional de humedales y para hacer un ordenamiento territorial que nos va a permitir que las actividades productivas que se realicen se hagan bajo una determinada forma y bajo un determinado cuidado. Enrique, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y bueno, venís trabajando mucho con el tema ley de humedales y en estas últimas horas apuntaste en redes sociales a diputados del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, por acordar a puertas cerradas y a espaldas de la sociedad el postergar el debate de ley de humedales, algo lo charlabas en el comienzo con Carito. ¿Considerás que hay complicidad política en conjunto, obviamente, con la empresarial para embarrar aún más la cancha? Considero que hay, vuelvo a repetir, digamos, no imaginaban que esto iba a avanzar, claro. Avanzó y en la desesperación creo que se pusieron de acuerdo automáticamente sin grieta y dijeron, bueno, vamos a dejar esto para otra ocasión, digamos, ¿no? Y de manera totalmente arbitraria, porque yo, por ejemplo, me enteré por un periodista, imagínate. Y así muchísimos otros diputados y diputadas, ¿no? Que incluso yo he sido el autor del emplazamiento para que se reúna la comisión. Enrique, a ver, en estas últimas horas también hubo una manifestación en el Puente Rosario Victoria en contra de la ley de humedales, donde unos pocos, con el acompañamiento obviamente de grandes productores agrícolas ganaderos, acusan y culpan a los ambientalistas de las quemas, con carteles súper producidos. Inclusive también esta semana la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario se pronunció en contra de la ley de humedales, ha charlado en esta radio también, acudiendo que hay un impacto ambiental, que se ve el impacto ambiental, pero no se ve el económico y el político. ¿Qué opinión te merece acerca de todo esto? Y el social. Y el social. Sí, el social. No, a ver, yo estuve reunido porque también creo que en estos debates son culturales, ¿no? Tal cual. Es como decir, cuidemos el ambiente, y uno de los que menos cuida el ambiente es el Estado cuando planifica políticas públicas sin tener la más mínima contemplación de eso. A mí me parece que hay que tratar de desmitificar un poco lo que implican estos proyectos. Ningún proyecto prohíbe nada, simplemente son regulaciones
porque estamos hablando de un ecosistema que entendemos que hay que cuidar y que hay que proteger, y por eso simplemente se ponen algunas limitaciones al momento de hacer determinadas actividades que tienen una injerencia en la vida de los humedales. Y que entendemos que en el medio de un marco de cambio climático tan importante, de las catástrofes que estamos viendo en el mundo entero y en nuestro país, cuidar a los humedales es también pensar en básicamente adelantarnos, ¿no?, a todos esos fenómenos que vemos, como las inundaciones, como las grandes sequías, y estos ecosistemas vienen a prevenir eso. Entonces nos parece inteligente, nos parece estratégico poder tener una ley que proteja estos ecosistemas. Venís trabajando junto con Mónica Fein, inclusive el partido en sí, en proyectos propios y también en conjunto, en este caso con la diputada Mónica Fein. Contanos de qué se trata acerca de lo que tiene que ver con los humedales, precisamente. Bueno, los proyectos de humedales, casi todos, hay partes que son muy técnicas, pero casi todos giran en torno a la necesidad de tener un inventario nacional de humedales. Los inventarios vienen avanzando en nuestro país. El tema es que esos inventarios se vienen realizando con criterios distintos, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es tener un criterio común en todo el país de cómo hacer esos inventarios, ¿no? Después prevén un ordenamiento territorial, como les decía hace un momento. El ordenamiento territorial es una especie de subclasificación de esos humedales, y en esa clasificación, en base a estudios de impacto ambiental, se determinan qué actividades y cómo se deben hacer determinadas actividades que tengan una injerencia, como te decía también, sobre los humedales, ¿no? Y en este sentido veníamos avanzando en un acuerdo bastante amplio, con mucho consenso, incluso tomando muchas de las cosas que plantean los sectores productivos, y haciendo un equilibrio que nos permitiera tener un dictamen en diputados, pero media sanción, pero también garantizar de que eso saliera del Senado, ¿no? Que también es importante, porque si no, no hay ley. Estábamos trabajando en ese sentido, por eso que no es real que no se conozca la opinión de los gobernadores. Esto es algo que lo venimos trabajando desde hace muchos años, pero en particular en los últimos años ha habido un trabajo muy concreto con justamente las provincias que tienen distintos tipos de humedales y que tienen actividades. Entonces el trabajo venía encaminado no para una ley ideal, ¿no? Obviamente que yo podría hacerle muchas críticas, pero sí para una ley posible que permitiera, como te digo, dar más herramientas concretas para cuidar a los humedales. Enrique, Fabio Montero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Bueno, yo estaba viendo acá, a ver, corregime si no es así, porque me parece que esta situación quedó tensada en los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, pero esta solicitada, este pedido de corrimiento, digamos, también está firmado, si no me equivoco, por gente de la coalición cívica, por Evolución Radical, por Margarita Stolbizer de Encuentro Federal. Y Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Pero, ¿y estos otros sectores no firmaron? Están dentro de Juntos por el Cambio. Claro, perfecto, exactamente. Claro, exactamente. Por eso, o sea, si bien son... porque Juntos por el Cambio es un interbloque compuesto por todos esos bloques. Sí, exacto. Digo porque a veces queda, cuando uno dice Juntos por el Cambio, a veces uno no alcanza a distinguir tampoco quiénes son los bloques que lo integran también, ¿no? Y me parece que queda... Digo porque después algunos de estos firmantes también tienen un posicionamiento progresista, digamos, pero bueno, a la hora de hablar de algunas cosas también, donde, como dijo Grosso, los lobbies se imponen, me parece que también estampan la firma. Sí, obviamente, porque aparte la forma de suspender en ese objetivo que tenían hubiera sido poniendo la cara y planteándolo en la reunión de comisión, ¿no? Pero bueno, eligen el camino
más corto y más negativo. No sé si estás de acuerdo, pero vos sabés que en esto yo saco algo positivo, y es que queda claro quién está en contra, ¿no? Digo, porque las marchas que daba cuenta recién mi compañero aquí en el Puente Rosario Victoria, los posicionamientos públicos de la sociedad rural argentina, etcétera, que uno ya preveía que eran los que estaban detrás de esto, pero lo hacen público. Me parece que empieza a distinguirse mucho mejor quiénes están a favor y quiénes están en contra. Esto yo lo veo como un acto positivo. Yo también lo veo como un acto positivo. Me parece importante que transparentemos esta discusión, que sea honesta, que sea pública, también que sea responsable y respetuosa. Yo creo que en algún sector productivo de la zona de las islas hay mucho enojo, porque lógicamente se ha generalizado la idea de que los fuegos los prendían ellos. Uh-huh. También, vuelvo a repetir, hay que sacar fantasmas, hay que dialogar, buscar puntos en común, dejar la diferencia para otro momento, pero avanzar en los temas en los que se está de acuerdo. Hay muchos sectores productivos que creen que tiene que haber una ley de humedales. Bueno, digo, eso es importante, pero necesitamos ir construyendo ese consenso. Bueno, como todo proceso que hay que cambiar también culturalmente, lleva su tiempo, pero lo vamos a seguir trabajando. Sí, y me quedo también con esto que decías hace un ratito, ¿no? Esto de este inventario nacional, porque uno escucha o muchas veces accede a determinados materiales donde te hablan de un 9% de humedales en el país hasta un 21% de humedales en el país. Es decir, la diferencia es muy grande. Eso se da en función de la definición de humedales. Claro, por supuesto. Ahí es donde también hubo todo un gran debate, que creo que lo hemos saldado. Pero bueno, digamos, son todas aristas que hay que contemplar, porque entendemos es una ley compleja, pero también es una ley necesaria que se viene trabajando desde hace muchos años. Seguro. Y de acuerdo a tu experiencia parlamentaria, ¿esto se va a poder resolver este año o pierde estado parlamentario? Mira, la verdad que no imaginé que iba a pasar esto de esta forma, así que hay una incertidumbre muy muy grande. Nosotros vamos a trabajar y a presionar, digamos, para que se haga lo correcto, que es poner nuevamente una fecha y que ese plenario de comisiones se haga. Y bueno, en todo caso, ahí cada uno votará a su mejor saber entender, ¿no? Pero por lo menos en el marco de lo que establecen los reglamentos y un mínimo respeto al trabajo también que se hace en el Congreso. Enrique, muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día y a disposición. Muchas gracias, muy amable, buen fin de semana. Enrique Esteves, diputado nacional por Santa Fe.